La recta final del cambio, de la mano de Dios y del pueblo. Hubo un tiempo en Colombia en que Dios caminaba disfrazado de campesino por los caminos de barro, con las alpargatas llenas de polvo y el corazón lleno de paciencia. Nadie lo reconocía. Pasaba silencioso entre las plazas calientes donde los viejos jugaban dominó bajo los almendros, entre las mujeres que vendían yuca hervida y café oscuro como la noche, y entre los niños que aprendían demasiado temprano que en este país la tristeza también se hereda. Porque Colombia, aunque parecía una república, terminó pareciéndose a uno de esos pueblos condenados por la lluvia y el olvido, donde los mismos apellidos gobernaban desde hacía 100 años y donde los muertos seguían votando en las elecciones con más disciplina que los vivos. Aquí el mal dejó de tener cuernos, aprendió a perfumarse, a usar corbata italiana, a citar la Constitución mientras firmaban contratos sobre la desgracia humana. El mal ya no llegaba tumbando puertas en la madrugada, llegaba sonriendo en televisión nacional, hablando de democracia con una voz tan suave que parecía bendecida por los obispos. Mientras el pueblo hacía filas eternas bajo la lluvia para reclamar una medicina, una cita médica o una promesa incumplida. Así fue como la corrupción dejó de ser pecado para convertirse en costumbre. Los hombres del poder aprendieron a robar sin ensuciarse los zapatos, desde las oficinas con aire acondicionado. Administraron la pobreza como quien administra una hacienda vieja. Hablaron de indicadores económicos mientras los barrios la gente aprendía a cocinar milagros con media libra de arroz y una vela encendida a los santos. Las altas cortes allá arriba discutían el equilibrio de la república en salones alfombrados donde jamás había entrado el olor del hambre. Y abajo en las calles el pueblo seguía desequilibrado por las deudas, por el abandono y por esa tristeza antigua que tienen las naciones cuando llevan demasiado tiempo obedeciendo. Porque en Colombia la ley terminó pareciéndose a una serpiente caprichosa, solo mordía al que caminaba de ruana. Mientras tanto en el Congreso los honorables señores discutían artículos y repartían favores con la calma de quienes nunca tuvieron que escoger entre comprar pan o comprar medicamentos. Allá arriba hablaban de estabilidad fiscal, abajo la gente hablaba de cómo sobrevivir hasta el viernes. Entonces el país terminó dividido en dos patrias invisibles, la Colombia del escolta y la del mototaxi, la del banquete interminable y la del fogón apagado, la de los clubes privados donde el whisky envejecía mejor que las leyes y la de los hombres que madrugaban antes del amanecer para levantar el país con las manos todavía húmedas de frío. Durante años convirtieron la salud en una mina abierta sobre el dolor humano. Los hospitales fueron saqueados como iglesias abandonadas después de una guerra. Se robaron medicamentos, presupuestos, esperanzas con la serenidad de quien arranca la teja de una casa ajena sabiendo que jamás regresará el dueño. El pueblo aprendió a morirse despacio, con paciencia, con formularios, con autorizaciones que viajaban más lento que la corrupción. El rico entraba por una puerta brillante donde olía a desinfectante y a silencio limpio. El pobre esperaba sentado en el pasillo, infinitos, cargando carpetas médicas como si fueran certificados de mendicidad, rifando neveras y colchones para pagar una quimioterapia. Pero los culpables nunca dejaron de hablar de moral pública. Aparecían en televisión vestidos de salvadores, igual que esos hombres que incendian un bosque después de regresar disfrazados de bomberos para hablar de la importancia de proteger los árboles. Y como si fuera poco, el clientelismo convirtió la dignidad humana en mercancía electoral, un mercado por un voto por un tamal,
una lámina de teja de zinc por una conciencia, una bolsa de arroz por 4 años más de miseria administrada. Muchos clanes políticos descubrieron entonces el secreto más peligroso de todos, que un departamento podía heredarse igual que una finca ganadera, y comenzaron a repartirse alcaldías, notarías y contratos como quien reparte vacas marcadas con hierro caliente. Las mafias entendieron rápido la lección. Ya no necesitaban tomarse el Estado a tiros, bastaba con infiltrarlo despacio, unos zapatos lustrados y sonrisas de salón, un concejal comprado aquí, un comandante silenciado allá, un periodista obediente que callaba lo suficiente para proteger la pauta de quienes financiaban el poder. Y así poco a poco Colombia empezó a acostumbrarse al cinismo. El vivo vive del bobo, repetían como si fuera un proverbio sagrado, y nadie notó el instante exacto en que una frase comenzó a pudrir generaciones enteras, porque un país empieza a morirse cuando deja de distinguir entre inteligencia y podredumbre, cuando el ciudadano ideal aprende a sufrir sin hacer ruido, cuando la indignación dura menos que un titular de prensa. Ahí fue donde el mal echó raíces, no cuando aparecieron los corruptos, sino cuando la nación empezó a creer que nada podía cambiar. Pero la historia tiene una costumbre misteriosa que los poderosos jamás entienden del todo. Siempre cobra, puede tardar años, a veces siglos, pero cobra. Llega un día en que el dinero ya no compra tranquilidad, los escoltas no espantan el miedo y los apellidos dejan de abrir puertas. Entonces el poderoso descubre algo terrible, que el pueblo, ese gigante silencioso que parecía resignado, solamente estaba cansado. Y cuando una nación se cansa de arrodillarse, hasta los palacios tiemblan, porque hay un momento en que Dios deja de hablar desde los templos y empieza a hablar desde el hambre del pueblo. Así ocurrió en los tiempos antiguos, cuando los esclavos levantaron la mirada en Egipto y comprendieron que ningún faraón es eterno. El mar parecía imposible hasta que se abrió delante de los cansados y descalzos. Y Colombia también llegó a ese instante, no porque apareciera un salvador, sino porque el pueblo comenzó a recordar su propia voz. Entonces las plazas volvieron a llenarse, las madres hablaron, los jóvenes dejaron de heredar el miedo, los ancianos que llevaban décadas viendo repetir la misma tragedia comenzaron a decir en voz baja que quizás esta vez era diferente. Y algo empezó a moverse debajo de la tierra, como si los muertos olvidados de esta patria estuvieran despertando bajo las montañas, como si los ríos cargados de violencia por fin quisieran limpiar la memoria, como si Dios, cansado de tanto silencio, hubiera decidido caminar otra vez entre la gente sencilla, porque el verdadero cambio nunca empieza en los discursos, empieza cuando el pueblo deja de aceptar que la dignidad sea un favor, cuando la verdad deja de pedir permiso, cuando los hijos del campesino, del obrero y de la mujer que venden tintos descubren que la patria también les pertenece. Entonces Colombia comprenderá la verdad que llevaba décadas enterrada bajo el ruido de los noticieros y el miedo de los poderosos, que el pueblo nunca fue débil, solo llevaba demasiado tiempo soportando todo en silencio. Y el día en que esa voz termine de despertar, esta nación dejará de parecerse a una finca administrada desde arriba y empezará por fin a parecerse al milagro antiguo de un pueblo que recuperó su alma. Vota por Iván Cepeda y Aída Wilcue, porque ellos son la neblina que se desvanece, son la roca firme de la coherencia. Iván Cepeda, el hombre que desnudó al Matarife y cuya honestidad es el escudo contra los asesinos del Estado. Aída Wilcue, el bastón y el pensamiento de la tierra que se niega a ser mercancía. Ellos representan la justicia social en progreso y la honestidad que no se compra con tamales ni bolsas de arroz. El 31 de mayo votamos para que la patria sea de los hijos del campesino, del obrero y de la mujer que vende tintos. Iván Cepeda, presidente, Aída Wilcue, vicepresidenta. ¡Viva el gobierno de la vida!
Viva la constituyente popular, carajo, venceremos, venceremos, porque el pueblo manda, la oligarquía obedece.